Bueno, le doy gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que me da, me dio de haber venido aquí hasta la casa de nuestros hermanos Gisela y Rodrigo. Le doy la gracia por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Bueno, voy a comenzar con una oración, ¿sí? Padre amado, yo te doy gracias en este momento por permitirme, Señor, exponer tu palabra, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo me guíe para que ponga sencillez en mi corazón y pueda hacerlo, Señor, de manera práctica. También que los hermanos que van a escuchar hoy aquí, los que verán después la grabación, también puedan recibirla, Señor, con humildad y sencillez de corazón, así como nos hizo la reflexión nuestra hermana recién, que la humildad esté siempre presente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que así sea, Señor, que siempre podamos tener esta humildad, Señor, en nuestros corazones. Gracias te doy. Amén. Amén. Bueno, vamos a exponer la palabra de Dios, que como sabemos es una guía. La palabra que Dios ha dejado escrita, ¿no?, a través de 1500 años que tardó en escribirse y que usó a tantos hombres para hacerlo, ¿no? Sabemos que fue escrita como una guía, ¿no?, como un manual para cada uno de nosotros, para todo aquel que quiera, ¿sí? Cuando aprendemos a amarla, a la palabra, y vamos a ella sin ninguna otra intención más que conocer a Dios, porque es a través de ella que conocemos a Dios, y que Él nos hable a través de ella, encontramos aquí grandes riquezas. El Salmo 19 dice que la ley de Jehová es tan perfecta que convierte el alma. A todos aquellos que van a ella sin ninguna otra intención, ella convierte el alma de cada ser humano. Así que mire cuán grande y cuán maravillosa es la palabra. Y el pasaje que hoy traje para compartir con cada uno de ustedes se encuentra en el libro de Romanos. En el libro de Romanos 8:28, ¿sí? Romanos 8:28. Y allí dice la palabra. ¿Lo encontraron ya? ¿Sí? Muy bien. Allí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es el versículo que hoy les voy a compartir. Y lo primero que tenemos que saber, ¿qué es amar a Dios? Nosotros tenemos que tener bien aprendido qué es amar a Dios. Porque en ocasiones escuchamos a muchas personas decir que aman a Dios, ¿sí? Pero cuando vemos lo que hacen, cómo viven, vemos realmente que con sus hechos niegan a Dios, niegan amar a Dios, niegan conocer a Dios. Con sus hechos expresan totalmente lo contrario. Y como ya sabemos, la Biblia es quien nos enseña qué es amar a Dios. Allí justamente es donde aprendemos todo, cada una de las cuestiones que queremos saber. Y Jesús se los dijo a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y el apóstol Juan también en su carta, en su primera carta, en el capítulo 5:3, nos dijo, este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos. Pero ¿cómo sabemos cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cómo sabemos que los estamos guardando? ¿Cómo saber si lo que estamos haciendo no son prácticas y costumbres religiosas mal enseñadas o impuestas por los hombres, que no tienen ningún valor delante de Dios? Porque nosotros no amamos a Dios cuando asistimos regularmente a la iglesia, algunos lo hacen hasta casi diario, pero en la semana, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, a veces hasta maltratamos a los demás, maltratamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, al vecino. O sea, no estamos amando a Dios simplemente porque asistimos a la iglesia, pero después no damos testimonio. O andamos en chisme, en cosas que a Dios no le agrada. No estamos amando a Dios de ese modo, solamente por asistir, quizás hasta diariamente como hacen muchos. Tampoco amamos a Dios cuando
practicamos obras de caridad. Muchos ¿no? Conocemos que muchos van y hacen obras de caridad, hacen muchas cosas por los demás, pero en sus corazones guardan rencor a esas personas que los han dañado. ¿Y qué hacen con esto? Guardan en sus corazones raíces de amargura, ¿no? Están haciendo cosas, ¿no? Creyendo que qué bueno que soy, porque hago cosas por el vecino, por algún anciano, por algún niño, pero en mi corazón tengo raíz de amargura, ¿no? Raíz de amargura porque traigo en mi corazón, no, mis padres me dañaron, no, este me hizo esto o lo otro, ¿no? Y contamino mi corazón con eso. Y también contamino muchas veces a otras personas. Así que de esa manera tampoco estamos amando a Dios. Tampoco amamos a Dios cuando estamos enojados todo el tiempo porque las cosas no nos salen como nosotros queremos. O que porque tampoco los demás no se comportan, especialmente los cercanos, no se comportan, porque ponemos expectativas a veces en los demás y nos enojamos porque no se comportan como nosotros queremos, ¿no? Estamos todo el tiempo enojados, así tampoco estamos amando a Dios. Tampoco ama a Dios aquel religioso que encuentra en la predicación del Evangelio un negocio, ¿sí? Aquel religioso tampoco ama a Dios, por más que hable bonito, por más que que atraiga mucha gente, no, porque ve en la predicación del Evangelio solamente un negocio. Entonces, ese tampoco ama a Dios, ese religioso. También muchos piensan que aman a Dios porque solamente creen, ¿no? Creen en Dios, pero así tampoco se ama a Dios, porque ellos tienen una fe muerta, porque es una fe sin obras, las obras que Dios quiere, ¿no? Porque hay muchos que se equivocan también en esa parte de las obras. Por eso, nosotros debemos asegurarnos que realmente conocemos la voluntad de Dios, que no estamos llenos de costumbres y prácticas religiosas, ¿sí? Que nada tienen que ver con la verdadera voluntad de Dios. Una vez que entendemos estas cosas, que conocemos su voluntad, también debemos asegurarnos de que la ponemos realmente por obra. Juan, también el apóstol Juan nos dice que si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice que esa persona es mentirosa. Porque si no ama a su hermano, a quien tiene cerca, a quien ve, con el cual convive, si no ama a ese hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Dice, nosotros tenemos este mandamiento de parte de Dios, que el que ama a Dios tiene que amar también a su hermano, por esta cuestión que nos dice anteriormente, ¿no? Porque si no amamos al que tenemos cerca, si no somos capaces de demostrar el amor hacia el hermano, ¿cómo podemos hacerlo hacia Dios? Y Dios nos da su propio ejemplo, dice la Escritura, que de tal manera, y lo sabemos, que de tal manera Él nos amó, de una manera tan inmensa, que dio su Hijo, que vino al mundo y dio su propia vida para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Aquí vemos una acción, Él hizo algo por nosotros, así demostró su amor, así demostramos el amor cuando hacemos, no cuando decimos, sino cuando hacemos algo por nuestro ser querido, cuando hacemos cosas por nuestros hijos, por el que tenemos cerca. El prójimo es aquel que tenemos cerca. Entonces, nosotros también debemos demostrar el amor con la acción, ¿no es cierto? Y por eso debemos asegurarnos realmente que no estamos solo creyendo amar a Dios, sino que realmente lo estamos haciendo. Porque recordemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el versículo también dice que los que aman a Dios, a los que realmente aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, tanto lo bueno como lo malo. Dios sacará de lo malo que nos pueda llegar a suceder algo bueno. Él lo hará con su grandeza, con su mano poderosa. Porque tendremos problemas, eso sí, no cae para ninguna duda que problemas van a venir a nuestras vidas, vendrán dificultades, porque Dios no nos prometió un camino sin problema. Es más, nos advirtió, Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también nos pidió que confiáramos en Él, ¿sí? Porque Él ya lo había vencido, ¿sí? Pero recordemos que aún en la dificultad, ¿qué debemos seguir haciendo?
debemos seguir amando a Dios, ¿no? No solamente en las buenas, sino en las malas, ¿no? Cuando nos casamos y le damos nuestros votos, en las buenas y en las malas, ¿no? La analogía también que de Dios, que nosotros somos la esposa de Dios. Entonces, en las buenas y en las malas debemos seguir amando a Dios, no solamente cuando está todo bien. En la adversidad debemos seguir permaneciendo fiel a Dios. Porque es fácil amar a Dios, ¿no es cierto? A Dios y a nuestros semejantes cuando todo está bien, cuando no hay problema es fácil realmente hacerlo, ¿no es cierto? Pero debemos amar a Dios a pesar de las dificultades, aunque creamos que el mundo se nos viene abajo. A veces no, parece que el mundo se nos viene abajo, parece que todo, no vemos la luz al final del túnel, ¿no? Ahí debemos seguir amando a Dios, sabiendo que, como dijo Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son para nada comparables con la gloria venidera, que a nosotros ha de manifestarse, ¿no? En todos aquellos que amamos a Dios. Un día dice que esa gloria será tan grande que ni nos acordaremos de las cosas, de las aflicciones que podamos haber vivido en esta vida. Eso lo dice en Romanos 8:19. Y hoy yo quiero compartir con ustedes una historia, ¿no? Porque la Biblia está llena de ejemplos aparte, ¿no? Llenas de ejemplos de cosas buenas, de cosas malas, que dice que fueron escritas todas ¿para qué? Para nuestro aprendizaje, ¿sí? Y hoy quiero contarles así brevemente, después ustedes léanla, porque la verdad que es una historia maravillosa, que es la historia de José, ¿sí? Es una historia realmente que, aparte de que José es un tipo de Cristo, ¿no? Dice que es como una luz, ¿no? De lo que vendría a ser Cristo, ¿no? Entonces en José encontramos el tipo de Cristo y es una historia realmente maravillosa, ¿no? Que nos deja mucha enseñanza. En el libro de Génesis se nos narra cómo José, uno de los hijos de Jacob, ¿no? Amaba a Dios. Dice que él amaba a Dios. Y cómo debió este joven, porque fue desde muy joven, afrontar terribles dificultades en su vida. ¿Debido a qué? A la maldad de los demás. Primeramente fueron sus hermanos, ¿no? Quienes, llenos de envidia y de celos, pretendían matarlo. Era tanta la bronca, la envidia que tenían, que querían matarlo a su propio hermano. Pero ante la súplica de Rubén, de uno de ellos, desistieron. No lo vamos a matar, porque él les suplicó que no lo hicieran, porque pensaban en su padre. Igualmente se deshicieron de él, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que pasaban por allí. Ellos iban rumbo a Egipto y se lo vendieron como esclavo, se deshicieron de él. Y ante esta situación José se mantuvo fiel a Dios. No dejó nunca en ningún momento de seguir amando a su Dios. ¿Y de quién había aprendido esto? De su padre. Su padre le había inculcado esa fe, por eso es tan lindo ver a los niños hoy aquí, ¿no? Porque desde chico hay que instruirlos en el camino, ¿no? Dice, porque para que cuando sean grandes no se aparten de él. Así que su padre le inculcó ese amor a José hacia Dios. Y cuando llegó a Egipto, ¿no? Transportado por estos mercaderes, fue vendido al capitán de la guardia de Faraón. Después de un tiempo, José fue muy bien visto por Potifar, el guardia de Faraón, y lo puso delante de todo lo que poseía. Y dice que Dios lo prosperaba en todo. Así que a pesar de las circunstancias, de que estaba lejos de su familia por lo que habían hecho sus hermanos, Dios lo prosperaba, o sea que porque él seguía siendo fiel a Dios. Pero después de que estuvo ahí en la casa de Potifar, que Dios lo bendecía y que todo lo que él hacía prosperaba, nuevamente la maldad de los demás hicieron que José atravesara por otra nueva dificultad. Y esta vez de la mano de la esposa de Potifar, quien, al no conseguir que José intimara con ella, lo acusó falsamente delante de su esposo. Y nuevamente tuvo que atravesar una nueva dificultad. Pero a José no le importó perder todo lo que había logrado, porque él había logrado una posición dentro de la casa de Potifar, ¿no? Lo había puesto enfrente de todo, ¿no? Que él podría haber elegido hacer escondidas estas cosas, pero no, él prefirió perder todo, no le importó. Él prefirió seguir siendo fiel a Dios. Y terminó en la cárcel por esta situación. Y antes
Dice la palabra que Dios extendió su misericordia para con él y le dio gracia ante los ojos nuevamente del jefe de la cárcel esta vez, ¿no? Porque él se seguía manteniendo fiel a Dios. Y le entregó el cuidado de las dos presas y de toda la cárcel. Y dice que nuevamente todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Finalmente, gracias a que Dios le permitió interpretar los sueños de algunos presos, es que más tarde terminó ante la presencia de Faraón, nada más ni nada menos, interpretando los sueños que a éste le atormentaba. Dice que al ver Faraón que el Espíritu de Dios estaba con él, porque vio la grandeza de José, dice que lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo delante nuevamente esta vez de los asuntos del reino, ¿no? Cada cosa que José hacía, primero delante de las cosas de Potifar, ¿no? Arriba ahí, administrando toda su casa, después llevando adelante todas las cuestiones de los presos de la cárcel, mejorando la vida de los presos y todo, ¿no? Poniendo orden allí. Y ahora delante de todo el reinado, siendo el segundo después de Faraón, ¿no? ¿Por qué? Porque él se mantenía, ¿no? Venía una vez y otra vez la maldad de la gente, pero como él se mantenía fiel, Dios lo bendecía, ¿no? Parecía que era lo peor, porque imagínense que primero fue vendido, fue separado, desarraigado de su familia, de su padre, de su hogar, ¿no? Y después terminó en esta situación y parecía que cada vez peor, porque primero, bueno, fue a parar a la casa del guardia de Faraón, ¿no? Una casa importante. Después a una cárcel, parecía que cada vez descendía más, pero de repente este era el gobernador de Egipto. Así que qué importante es seguir siendo fiel a Dios, seguir amando a Dios ante cualquier situación que la vida nos presente. Dice, entonces a través de la historia de José nosotros podemos ver cómo Dios, a pesar de todo lo que pueda llegar a acontecer en nuestras vidas, Él cumple el propósito, ¿no? Porque Dios ya le había revelado a José que, ¿no? En un sueño que las 11 estrellas, el sol y la luna, todos iban a inclinar, ¿no? Hacia Él. Entonces, a pesar de todo lo de la maldad de todas estas personas que estuvieron en contra de José por envidia, por celos, por lo que sea, Dios igual fue llevándolo por ese camino y llegó a ocupar este lugar, ¿no? Y el propósito de Dios en José era salvar a Jacob, a su padre, a sus hermanos y a todos los descendientes del hambre que iba a haber, ¿no? En un futuro en aquella tierra. Pero es importante entender que Dios no hace que las personas actúen mal. Dios no nos hace a nosotros actuar mal, sino que tampoco Él pone maldad en nuestros corazones, sino que Él hace, ¿no? Él utiliza lo que nosotros hacemos por lograr el propósito en nuestras vidas. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, Él logrará el propósito que tiene en cada uno de nosotros. Así como en la vida de José, Dios cumplió el propósito, ¿no? Como decía recién, que era el de salvar al pueblo del hambre. También fue así en la vida de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que los religiosos de esa época no lo aceptaron como el Mesías e hicieron todo para terminar con Él, Dios usó la maldad que había en estas personas para cumplir el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que era el de redimirnos, el de salvarnos. Y el versículo continúa diciendo que a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Vemos en José, vimos en Jesús, y ahora, ¿cuál es el propósito que tiene Dios en nuestras vidas? No es la de hacernos un campeón, no es la de hacernos famosos, ninguna de esas cosas como falsamente muchas veces se nos enseña, ¿no? Como está escrito en la misma palabra de Dios, porque es allí donde encontramos todas nuestras respuestas, dice que es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses 2:14. Dice que es también para que lleguemos al conocimiento de la verdad, ¿sí? Y seamos salvos, como se lo dijo Pablo a Timoteo en la primera carta de Timoteo 2:4. También es para recibir la promesa de la vida eterna, ¿no? Qué maravilla, la promesa de la vida eterna. Eso lo podemos leer en Hebreos 9:15. Ahora, conociendo todas estas cosas, ¿no? que hemos estado viendo, debemos reflexionar si realmente nosotros amamos a Dios.
si estamos realmente guardando sus mandamientos. Esta palabra, ¿no? Este versículo que hemos leído es algo así como agridulce, porque dice que todo servirá para bien, ¿no? Hay una palabra que dice para bien, pero a la vez nos está diciendo que nos pasarán cosas, que nos pueden llegar a pasar cosas malas, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Y aunque estemos en su camino, aunque lo amemos, van a venir aflicciones a nuestras vidas, a veces más, a veces menos. Van a venir dificultades, porque no es que en el mundo no nos pasen cosas, porque en el mundo también, la gente del mundo también tiene problemas, pero cuando venimos a Cristo, muchas veces creen erróneamente que se van a acabar los problemas, pero no, Dios no nos engaña. Esa es la maravilla de Dios, ¿no? Que Él no nos engaña, Él nos habla claro siempre, nos habla siempre con la verdad y nos dice que vamos a tener problemas, que vamos a tener aflicciones, pero Él usará todo para nuestro bien. Lo podrá usar para moldearnos, para llevarnos por el camino que Él quiere, pero no debemos tener cuidado de no tomar decisiones o de hacer cosas que traigan consecuencias malas a nuestra vida, porque a veces también las cosas que nos pasan son por nuestras malas decisiones, ¿no? Por hacer cosas equivocadamente. Entonces debemos saber distinguir, ¿no? Porque como en el caso de José, todo venía por las cosas malas de afuera, ¿no? Pero a veces también nos suceden cosas porque nosotros tomamos decisiones equivocadas. Entonces debemos tratar de tener una vida lo más organizada posible, ¿no? Para que podamos estar haciendo la voluntad de Dios. Y lo que no venga, que no sea por nuestra culpa, ¿no? Por nuestras malas decisiones, sino porque sea algo externo. Porque, también siempre van a venir porque estamos en un mundo dañado, ¿no? En un mundo corrupto, entonces siempre nos pueden llegar a pasar cosas porque vengan de afuera, no que no sean por nuestras propias malas decisiones. Porque también es triste ver como muchas personas que llegan a los pies de Cristo, que reciben la iluminación de Él, se apartan de la verdad porque no soportan las pruebas, porque se enojan cuando son traicionados quizás, porque muchos también porque no quieren dejar el orgullo, porque no quieren dejar el pecado o las cosas que traemos, ¿no? Nos cuesta ser corregidos, entonces decidimos no hacer estas cosas, o sea, decidimos no amar a Dios, no guardar sus mandamientos. Entonces debemos reflexionar si seguiremos amando a Dios a pesar de las circunstancias, porque cuando decidimos, sí, voy a seguir a Cristo, debemos tener claro todas estas cosas. Debemos tener claro de que podremos atravesar, porque el camino es angosto, ¿no es cierto? Debemos tenerlo muy claro, ¿no? Cuando tomamos esa decisión de seguir a Dios, de que van a venir tormentas, de que el camino va a ser dificultoso, pero debemos tener la mirada puesta en Jesús, la mirada puesta en Dios, y amar a Dios y agarrarnos de Él a pesar del terremoto, ¿no? Acá que hay terremoto en Chile, ¿no? A pesar de los terremotos que puedan venir a nuestra vida, ¿no? De estar bien agarrados de Cristo, ¿no? Y amándole a Él, más que a nosotros mismos, más que a nuestras posesiones, más que a nuestros seres queridos cuando eso nos impide, ¿no? No es que tengamos que dejar de atender a nuestra familia, sino que no pongamos a los demás por encima de Dios, ¿no? Sino que amemos a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Que Él sea nuestro principal objetivo, ¿no? Dios. Después la familia, después la iglesia, ¿no? En ese orden, Dios, familia, iglesia. Pero que la familia que está ahí en el medio no nos impida amar a Dios, ¿no? Tener bien claro todas esas cosas. Dios trabajará en nosotros, ¿no? A través de todas estas cuestiones, si nosotros lo dejamos. Él trabajará, nos moldeará y finalmente podrá cumplir el propósito de nosotros, que es el de salvarnos, el de redimirnos, el de llevarnos a la gloria eterna. Qué maravilloso, ¿no? Qué mejor que eso. Así que hoy les invito a que oremos para que Dios nos dé sabiduría ante cada situación que llega a nuestra vida. En las buenas, porque también en las buenas solemos olvidar a Dios, ¿no? Cuando estamos relajados, ¿no? Solemos olvidar a Dios cuando todo nos va bien, ¿sí?
Y en las malas también, para que podamos mantenerlos fieles a Dios, firmes, asidos de Él, agarrados, ¿no? Así que les invito, hermanos, a ponernos de pie y a pedirle a Dios que siempre le amemos a Él, que lo pongamos a Él ante todo en primer lugar, ¿sí? Padre amado, en este momento te doy gracias, Señor, por este momento que me has permitido traer tu palabra, compartirla aquí con mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a tener siempre presente estas cosas. Señor, todas y cada una de las cosas que aprendemos de ti, Señor. Que podamos tener también para esto, tener esa humildad, como nos expresaba nuestra hermana Giovanni, Señor. Que tengamos esa humildad, Señor, y que tengamos presente siempre que tú debes, Señor, que a ti te debemos amar por sobre todas las cosas, Señor. ¿Sí? Y que debemos manifestar ese amor lo debemos manifestar a nuestros hermanos, Señor, porque debemos de ver a Cristo en cada uno de nuestros hermanos, Señor. ¿Sí? Debemos manifestar, verlos a ellos, a Jesús en ellos, y que ellos también puedan ver a Jesús en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, danos esa sabiduría y esa fortaleza, Señor, para que cuando vengan las pruebas, las luchas, Señor, sigamos confiando totalmente en ti, Señor. Te doy gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.